Bien, se encuentra ya en nuestros estudios el general de la policía en retiro, el general José Baella, ex jefe de la DIRINCRI. Hemos hablado al inicio del programa de esta guerra contra el Tren de Aragua, que debería unir no solamente a toda la policía aquí en nuestro país, sino a toda la policía en América Latina. El asunto es así de serio. Esta es una organización criminal que opera, que tiene brazos en distintos países, que comenzó en Venezuela, pero el asunto parece haberse desbordado, haber escapado de control, por lo menos para que un solo país pueda enfrentarlo. Tenemos una nota que ha preparado Talía Rosales. La compartimos y conversamos con el general. Le hacemos este comunicado de parte de nuestra organización Tren de Aragua. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Su extensión es imparable, una problemática que afecta a todos los países de la región y que ya tiene presencia en 10 de los 14 distritos de Lima. Y recientemente también se ha confirmado que sus tentáculos se han extendido a 9 regiones de nuestro país. Así se impone el Tren de Aragua. Si no frenamos esta situación que estamos describiendo, el ingreso, la penetración de estas organizaciones transnacionales, estamos en la ruta que siguió Ecuador y que ahora mismo se encuentran en situaciones de excepción y de sitio frente a un enemigo, el crimen organizado, que los tiene hackeados permanentemente. Estamos camino a eso. Piura, Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Ica y San Martín son las regiones en las que ya se han enquistado estas facciones que cometen delitos como la extorsión, sicariato, proxenetismo, comercialización de droga, uso ilegal de armas de fuego y más de 20 actividades ilícitas. Y es sin duda el negocio más rentable el de trata de personas, entre ellas menores de edad que son captadas con fines de explotación sexual. Discúlpeme verdaderamente el término, pero estas organizaciones tratan de convertir al ser humano simplemente en un instrumento, en una cosa. Y para ellos una menor de edad les vale entre 20.000 a 25.000 soles. Entonces, si rescatamos a 2, a 3 menores que ya no van a regresar a la zona de explotación, sino que están a cargo de las unidades de protección especial, significa una pérdida para ellos. ¿Esa es la forma de golpearlos, general? Es una forma de golpearlos. Y es que desmembrar una organización tan bien estructurada hace más difícil la lucha contra quienes siembran el terror en cada país que ingresan. La organización nació en una prisión y es manejada desde una prisión. El Tren de Aragua lo dirigen 3 personajes, o sea, son los jefes máximos, pues. Estas personas son sus creadores, son 3 de los creadores de la organización en 2014. Y son las 3 personas, se conocen o entre ellos se identifican y con su grupo como los papás. Es decir, son como los padres de la organización. Una de estas personas, quizás la más visible y que ha cobrado más notoriedad, es Héctor Guerrero, que es alias el Niño Guerrero, que es el líder que está en la cárcel de Tocorón. Uno de ellos está en Venezuela también, o entre Venezuela y Brasil, y el otro está en algún país de América Latina que se desconoce o en Estados Unidos. Tú eres el líder, ¿no? De tu mamá. En abril de este año, Héctor Alfonso Pietro Materano, alias Mamut, tuvo que ser trasladado al penal de máxima seguridad en Chayapalca, hombre que es indicado como una de las cabezas de la temida organización criminal El Tren de Aragua, quien a pesar de estar tras las rejas, seguía amenazando y extorsionando a sus víctimas. Cuando yo te ubique, ya agarre, no quiero lloradera, no quiero chiste, yo ya piqué el pedacitico. Estoy preso y estoy pagando para irme esta misma semana para la calle. Para que tú veas quién soy yo. ¿Y tú crees que yo tengo miedo? No. No tengo miedo ni para donde me manden ni para donde nada. Pero solo no me voy a ir, estoy súper seguro de eso. Según la División de Homicidios de la DIRINCRI, dominaba
toda la zona norte de Lima a punta de plomo. Rona Rísquez, periodista venezolana que ha realizado una profunda investigación que plasma en su libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina y quien incluso recibió amenazas por esta investigación, hoy nos habla en exclusiva para alertar que la única forma de combatir este descontrol es que todos los países de América Latina logren unir fuerzas. Las autoridades, los gobiernos, los estados de América Latina deben unir fuerzas para luchar contra el crimen organizado. Son grupos que no tienen fronteras y no tienen nacionalidad. O sea, el crimen organizado no respeta fronteras y no tiene nacionalidad. Entonces, lo ideal es que las estructuras del Estado trabajen en cooperación para combatir al crimen organizado, para desmantelar las organizaciones de crimen organizado. Para el exministro del Interior Rubén Vargas y experto en crimen organizado, nuestras autoridades no están preparadas para combatir el crimen en un contexto en el que el Perú atraviesa una crisis política, terreno fértil para que estas organizaciones criminales avancen en su propósito por destruir el Estado. Un Estado débil, gobiernos tambaleantes, gobiernos débiles se convierten en escenario perfecto para el ingreso de estas estructuras criminales, porque saben que el riesgo de ingresar a un país donde su gobierno es débil, donde su situación de las instituciones es precaria, entonces no van a correr el riesgo de tener una respuesta clara y definitiva. Entonces es esa una de las condiciones que buscan precisamente estas estructuras criminales. La Dirección Nacional de Investigación Criminal estimó en julio de este año que el Tren de Aragua llegó a sumar al menos 6.000 miembros diseminados en 6 países de Sudamérica. Bueno, hemos invitado al general, les había anunciado, al general en retiro de la policía, José Baella. Él ha sido jefe de la DIRINCRI en su momento, y también se va a unir a nuestra mesa el periodista chileno José María del Pino. Él ha trabajado una tesis en Colombia que se llama Llámalos Parásitos, la historia del Tren de Aragua, una organización que persigue a la masiva diáspora venezolana por las Américas. Te agradecemos muchísimo, José María, que estés con nosotros esta noche. Debemos ir a una pausa.